Esta última semana, la conversación en los foros del Parlamento abierto para discutir la reforma energética ha ido elevando su tono. Los cabilderos de las grandes empresas comienzan a hacer presión, los legisladores y las legisladoras discuten sobre un tema importantísimo que cruza por los ámbitos de la economía, la inversión extranjera, el aprovechamiento de recursos que podrían ser cruciales, como el litio, mientras que la opinión pública parece estar volteando hacia otro lado. Para conocer un poco más sobre de qué va esta reforma eléctrica, que a veces es difícil de entender, pero aquí tratamos de simplificarla en esta capsulita que nos preparó Pedro Bejarano para que ustedes entiendan un poco por dónde va el debate. ¿En qué consiste la reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. La iniciativa presentada por AMLO el pasado 1 de octubre busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el objetivo de rescatar y fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles serían las principales implicaciones de esta reforma? La CFE tendría la obligación de generar al menos el 54% de electricidad del país, dejando al sector privado un máximo del 46% de la producción eléctrica. Actualmente, las empresas particulares son responsables de la generación del 66% de la electricidad, por lo que esta reforma obligaría a la Comisión Federal de Electricidad a aumentar su producción en un 20%. También desaparecerían la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que fueron creadas para asegurar que las decisiones en materia energética sean tomadas desde un punto de vista técnico y sin presiones políticas. Esta reforma implica que todas las funciones de regulación, generación, abastecimiento, distribución y la determinación del precio de la luz para el consumidor estarían a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. La iniciativa presentada por el presidente también establece que el Estado será el único que podrá explotar y comercializar el litio. El gobierno mexicano considera que el litio es un mineral estratégico por su uso en la fabricación de más del 95% de las baterías en el mundo y por el crecimiento sostenido de su valor comercial a raíz de sus funciones industriales. Para aprobar esta reforma en la Cámara de Diputados, Morena requerirá del apoyo de la oposición, puesto que junto con sus aliados en el Congreso, solo tiene 277 de los 333 votos necesarios para concretar esta iniciativa. Para obtener consensos amplios y escuchar todas las voces, desde el 17 de enero comenzó una sesión de Parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Esta fue una breve explicación sobre la iniciativa de reforma eléctrica. ¿Qué está sobre la mesa con el tema de la reforma eléctrica? ¿La catástrofe ecológica que clama la oposición o el progreso del futuro que afirman algunos de los simpatizantes de la autoproclamada 4T? Para debatir sobre este tema, le agradezco mucho que hayan aceptado nuestra invitación a la senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez. Gracias, senadora, por estar aquí. ¿Qué tal, Hernán? Y a Leida Alavés, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, Por venir al octágono. Gracias. Déjenme empezar por la primera pregunta. Uno de los temas centrales de la reforma eléctrica es la rectoría del Estado en la generación de energía. La propuesta es que la Comisión Federal de Electricidad se encargue de producir la mayor parte de la energía eléctrica del país. Desde el PAN han expresado su desconfianza hacia la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles son los elementos que les hacen dudar de la capacidad de la Comisión para generar energía a bajo costo, senadora? En general, las empresas del Estado han sido corruptas e ineficientes, en general. No solo de hoy, sino desde la época de Luis Echeverría. Y hoy tenemos un dogma, ¿no? Pensar que Sí, todas las empresas en general han sido corruptas, y más en un país donde tienes al frente un hombre como Manuel Bartlett. Es un hombre sumamente corrupto desde la Secretaría de Gobernación, con lazos inclusive hasta criminales. Entonces no es el mejor representante para empujar esta reforma. Los monopolios no son positivos. Si vemos los números hoy de CFE de generación, olvídate de distribución, en generación, mientras el sector privado te produce un megawatt en 900 pesos, la CFE lo produce en 1,800 pesos. ¿Por qué? Porque tienen tecnología obsoleta, tienen muchas plantas de ciclo abierto, que quiere decir que las plantas de ciclo abierto utilizan poco combustible, la energía de combustible es muy poca la que usan. En cambio, el sector privado tiene plantas de ciclo combinado. En su momento el sector privado invirtió, hoy es bastante competitivo, hoy las subastas hacen que México tenga uno de los precios más bajos.
Entonces yo creo que CFE tiene la rectoría porque ellos deciden toda la política energética a través de la Secretaría de Energía, pero para mí el tema es también el medio ambiente. O sea, hace muchos años que CFE no genera un nuevo megawatt de energía limpia. Todos sus megawatts nuevos son los relacionados a combustibles fósiles, como es el gas. Y de verdad, más allá de un dogma, el planeta se está muriendo. Y de eso vamos a hablar más adelante. Diputada, ¿las empresas públicas son sinónimos de corrupción e ineficiencia, como nos dice la senadora? Pues ese es el discurso que hemos escuchado durante 3 décadas, para privatizar todo lo que se les pone enfrente. Teléfonos de México, carreteras, aerolíneas. Porque también hay corrupción en el sector privado y mucha, ¿no? También. Es muy lamentable que no solo sea un argumento de esa índole. Cuando hemos estado revisando en el Parlamento Abierto esta información de cómo abrieron un sector que constitucionalmente no era permitido para la iniciativa privada desde los 90s, con Salinas de Gortari, y abrieron la generación de electricidad a particulares, porque obviamente vieron ahí un negocio muy fructuoso para ellos, y adecuaron todas las leyes hasta que en 2013 modificaron la abrieron porque hacía falta energía para el TECMEC. Y bueno, lamentablemente siguen negando que CFE sea una empresa capaz de producir la energía que requiere el país. Lo es. Actualmente tiene la capacidad de hacerlo. Las particulares vienen ganando terreno en un 61% a la fecha de generación de energía, bajo todo un esquema de negocios muy bien habilitado, porque para eso son muy buenos, ¿no? Hicieron toda una serie de reglas, habilitaron los autónomos para reglas a modo del despacho y de pues estas tarifas que no pagan por la distribución y que les logran mayores ganancias, ¿no? Diputada, ¿no hay que combatir también la corrupción en CFE, como afirma la senadora? Pues sí, hay que combatir la corrupción en todo el Estado. O sea, yo creo que tenemos un problema muy grave de corrupción que es producto de que se llega al gobierno pensando que desde aquí se van a hacer negocios. ¿Tú confías en Manuel Bartlett? Este no es un asunto de personas. Yo creo que vamos hablando de lo que requiere el país y requiere de una CFE fuerte que hoy por hoy se está erigiendo como, si de lograrse esta reforma, la empresa más importante del país para el desarrollo, en varios sentidos. A ver, otro punto que se ha criticado fuertemente desde el PAN, sobre todo, es que la reforma eléctrica traerá un mayor costo para los hogares mexicanos, que la energía, digamos, va a ser más cara. ¿Por qué sostienen esto? Y digamos, desde Morena, ¿cómo responden a estas afirmaciones? ¿Qué garantías tendrá la población de que no va a subir el costo de la electricidad en México con esta reforma? Yo creo que hay que ubicar que es muy importante que en el 25 constitucional, en el párrafo 7º, se establece la obligación del Estado a proporcionar energía de manera continua a toda la población, sin interrupciones, esto es ya no cortes de luz, porque eso también era un problema, si no pagabas te la cortaban. Y también el que esto sea garantía del derecho humano a la vida digna. Y eso, como consecuencia, en las leyes secundarias tiene que habilitarse para una tarifa justa. Una tarifa que sea más proclive a los subsidios al consumo doméstico, que ahora todas estas generadoras... ¿Morena puede garantizar que no van a subir los precios de la electricidad? Sí, yo creo que estamos haciendo un planteamiento muy serio, muy responsable, no como el que nos vendieron en 2013 de que iban a bajar las tarifas de luz y que no pasó nada de eso. Ahora se está sosteniendo que al menos no se han disparado como pasó en 2017 y ya descubrimos por qué. La CRE contrató un despacho que le duró 10 años el contrato, estamos investigando los montos que gastó para esto, y fue cuando se dispararon los cobros porque cobraban por estimados, no hacían servicio medido. Entonces fue toda una desgracia en cuanto al cobro de la luz, porque esto implicó que muchas familias tuvieran que estar en la encrucijada de comer o pagar la luz. Y esto sucedió con la CRE, con esa Comisión Reguladora de Energía que ahora tanto defienden. Senadora. No, a ver, la luz ha bajado, el costo de la luz ha bajado y la CFE se está quedando con el dinero. Pronto haré una denuncia, tengo los datos
Diputada, tengo los datos. Sí, no, tengo los datos del mercado eléctrico mayorista. ¿Les han bajado los costos a los generadores? La energía ha bajado, la CFE compra energía más barata y no se las baja a los consumidores. Tengo las gráficas, son datos del monitor independiente. De hecho, la CRE, estoy diciendo la verdad, yo no miento. Bueno, es muy grave. Porque no podemos aquí documentar. Se lo dije a Rocío Nale en su cara. A ver, se lo dije a las generadoras. ¿Me deja hablar? Le demostré, si ves mis redes sociales, están los datos del monitor independiente de cómo el costo de la electricidad se fue hacia abajo y la CFE se ha negado a dárselo a la gente. ¿Y por qué se fue para abajo? Es muy sencillo, porque la energía eólica y solar tiende a bajar. Y entre más subiera, más bajaría. El precio de la energía solar y eólica está en algo así como 370 pesos el megawatt. El costo de la energía de combustible fósil varía entre 1.800 y 2.800 pesos, dependiendo del combustible que use la CFE. Entonces, de verdad, yo le pregunto a la gente ahora que estuve en La Paz, llegan los buques de combustóleo a La Paz, bajan el combustóleo, lo queman. ¿Qué energía va a ser más barata? Cuando una vez que inviertes en un generador eólico y una celda solar, o la que te implica quemar combustóleo. La mejor independencia del mercado sería no depender de los combustibles fósiles. Diputada, una breve respuesta a esto antes de irnos a la pausa. Aquí está la gráfica. Esta nos la ha mostrado CFE en cada parlamento abierto y esta está como, no le cuesta el sol, no le cuesta el viento a las empresas que generan con energías limpias y se las pagan al precio de la más alta. Entonces, ellos se quedan con el dinero de lo que no invierten. Esas son las pérdidas. ¿Sabes qué significa marginar el precio? Entonces aquí está. Este es el esquema. ¿Me puedes decir qué es el concepto de marginar el precio? Este es el esquema en el que nos han impuesto, que ni en el Congreso de Estados Unidos se los permitieron, porque es es como quitarle los recursos a CFE de que lo que estas empresas hoy la CFE compra la energía más barata. Este discurso de las energías limpias, pero lo hacen a su modo. Vamos a hablar de las energías limpias después de la pausa, si me lo permiten. Ya estamos de regreso, no se vayan, estamos en una mesa de debate con la senadora Xóchitl Gálvez y la diputada de Morena, Aleida Alavés. Ya volvemos. Seguimos de vuelta en el octágono, estamos en una mesa de debate entre Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, y Aleida Alavés, diputada por Morena. Otro tema importante, decíamos, es el relacionado con el medio ambiente. Una de las críticas que se hacen a la reforma es que genera mucha energía contaminante, que eso es lo que tendríamos con esta reforma, un incremento, digamos, de la producción de combustibles fósiles y que se estaría castigando a las energías alternativas. Diputada, ¿qué contestas a eso? Bueno, estamos mandatando en la Constitución el que el Estado se obligue a la transición energética. Si eso no es una responsabilidad, no solamente con el medio ambiente, sino con las futuras generaciones y todo lo que implica el tener una convivencia más sana con la tierra, con el hábitat en el que estamos, pues yo no sé entonces qué significa. Porque estamos migrando, de hecho, en CFE sí se utilizan todavía 3 carboníferas, una está en proceso de desmantelamiento y no se está proyectando ninguna más. Tenemos un problema y se ha denunciado que... El combustible es tan grave como el carbón. El combustible es tan grave como el carbón. La CENACE ha privilegiado a las llamadas empresas de autoabasto que usan energías limpias en el despacho y eso también ha degradado la presencia de CFE en la generación, argumentando que la hidroeléctrica no es una energía limpia. Entonces, a pesar de que se hacen todos estos criterios totalmente fuera de lugar en cuanto a medio ambiente, nosotros estamos insistiendo en que nos digan en qué parte están en desacuerdo, en que diga en la Constitución un mandato constitucional a que el Estado se haga cargo de la transición energética. Eso ni siquiera en la reforma del 2013 lo pusieron. Pues yo hago una propuesta, porque además que el 100% de la energía para el 2040 sea de fuentes renovables. Como un derecho, lo veían como una mercancía. Senadora. Que el 100% de las energías para el 2040 sean de fuentes renovables. Estados Unidos ha establecido que en el 2035 el 100% de su energía será de fuentes limpias. El mundo cambió. El mundo tomó una decisión que es defender al planeta. Está el acuerdo Breakthrough,
que se firmó en Glasgow por las principales potencias y los principales fabricantes en el mundo. ¿Y qué de donde eso vamos, ha hecho donde, valer Estados Unidos donde y vamos, China? donde vamos a transitar, ¿En qué compromiso están trabajando clarísimo. 2035 no habrá un están coche migrando de combustión interna. a energías Europa limpias, en ni Estados 2030, Unidos sí, ni claro. China. Han hecho un está convenio documentado. breakthrough donde sí va a haber responsables. Por China eso tiene vinieron. 300 carboníferas A ver, proyectadas. hable, diputada. Sí, voy a hablar porque Por no eso se me vale. tocaba que mi digan- tiempo. Dejemos que termine la senadora O ya. sea, No, bueno, es que no, son una le serie has dado, a ver, si me dejas explicarte, el mundo tomó una decisión y nuestros productos no se van a vender en el mundo si son fabricados con combustibles fósiles. Si Estados Unidos abre el mercado de los automóviles eléctricos, no van a permitir que esos automóviles eléctricos en México se fabriquen con energía sucia. Si México sigue insistiendo en producir con carbón, con combustóleo, que es tan grave como el carbón, nuestros productos van a tener un impuesto. En Europa se discute este impuesto, en el Senado de Estados Unidos se empieza a discutir este impuesto. Es un tema de visión de futuro. El mundo cambió y lo que Morena no acaba de entender es que ese mundo cambió. México tiene un potencial brutal en energías limpias y lo que hay que hacer son líneas de conducción y resolver el tema del almacenamiento. Diputada, 30 segundos para una réplica antes de que les haga la siguiente pregunta. Bueno, que aquí están todos los datos de cómo CFE sí produce con energías limpias en un 49% de su producción total. CFE no es una empresa sucia. Que quieran solamente hacer valer que son las eólicas y las fotovoltaicas las que están haciendo un uso de energías limpias es mentira. O sea, yo creo que esto está quedando cada vez más claro en el Parlamento. Cuando le conviene a la CFE, 30 segundos. Cuando le conviene a la CFE, suma a los PIE, que son los productores independientes de energía, No, la no producción los de está limpia. sumando. Y cuando No no los le está conviene, sumando. lo hace contrario. Son 69 Las centrales energías de que quedaron CFE, en el acuerdo no de de las París energías limpias. son las Aparte energías están. eólicas y solares. Esto se mide a partir del acuerdo de París. Las energías que se producen con ¿Pero qué agua porcentaje son tiene? energías ¿Qué que ya porcentaje estaban tiene el y país lo que porque, de emisiones de gases de efecto porque invernadero? pararon la entrada en vigor de las energías limpias. Este gobierno paró las subastas. Hoy México Bien. sería No, una no las gran paramos. potencia. Claro. Ojalá se hubieran parado. Diputada, las No, pararon no las en paramos. 2018. Bueno, me Déjenme impresiona plantearles que vaya a discutir otro- una reforma si no conoce ni siquiera. Se pararon las No, a ver, subastas. eso es lo que Se intentábamos parar las subastas, se pararon. pero Diputadas, están se paradas. ampararon No, todas las están empresas. paradas. Y ya Quien no ha- se pudo hacer diputada, la quien hace las reforma, la subastas ley es de el energía gobierno. eléctrica. Infórmese, por favor. No las hace SENACE. No, el gobierno lanza las subastas No, y las fueron hace paradas SENACE. cuando este gobierno Las llegó. hace SENACE, A ver, senadora. hay otro tema importante que no se puede dejar de lado cuando se discute esta reforma y es lo que tiene que ver con el litio. Este material tan usado en la actualidad para hacer baterías y otros componentes electrónicos esenciales para que funcionen pues, todos nuestros dispositivos hoy en día. La reforma contempla que ya no se otorguen más concesiones y que la CFE se encargue de este recurso. Una crítica que se ha hecho a esta propuesta es que todavía no hay seguridad sobre cuánto litio hay en México. En ese sentido, algunos sectores, como la Cámara de la Minería de México, dudan de la capacidad para llevar a cabo las labores de exploración y después de explotar el mineral. ¿Qué decir ante estas críticas, diputada? Yo creo que es un recurso estratégico y que también tenemos que resguardarlo. Ya estuvo suave de que saqueen nuestros recursos naturales, lo han hecho desde la colonia y lo quieren seguir haciendo en pleno siglo XXI. Más vale que resguardemos y que sí estemos apostando a que sea el Estado quien garantice esa explotación y uso de un mineral que es tan estratégico en lo que siguen. ¿Y el Estado tiene los recursos para explotar este mineral por sí solo? Mira, si recuperamos... Del sector sí, privado? sí, no, bueno, no del todo es nada más el sector público y no es el sector público contra el privado. Yo creo que ahí también esa discusión ya la rebasamos porque no estamos oponiéndonos a que haya inversión privada. Bienvenida sea siempre y cuando no nos quieran sorprender o burlarse de nuestra inteligencia cuando hablan de inversiones que no del todo son capitales extranjeros, sino recursos de los propios fondos que tenemos en pensiones, en la banca de desarrollo, para venir a hacer negocio aquí en el país.
Entonces, sean bienvenidas. Lo único que queremos con esta reforma es regulación. Que no el Estado quede omiso ante un mercado que cada vez está siendo más voraz en el quedarse con la generación de energía eléctrica cuando este es un recurso que además ahora ya lo vemos como derecho humano en esta propuesta en la Constitución. Senadora. Quien se burla de los mexicanos es el presidente cuando dice que su hijo no tiene conflicto de interés viviendo en una casa gris donde había contratos millonarios en Pemex. Pero bueno, no voy a abordar ese tema. Simplemente decir que el tema del litio, el Estado no se da cuenta que podría ser socio del 30% de todo lo que llegue a México, porque el Estado en automático cobra el 30% de impuestos. O sea, esta visión de que sea el Estado el que genere, cuando a ti lo que te debía de importar es cobrar impuestos. ¿Qué ha hecho Bolivia con el litio? Lo nacionalizó hace años y ha tenido una absoluta incapacidad. El tema del litio no es el litio por sí mismo, es el poder tener la tecnología para producir las baterías. Y lo que el Estado debía de estar preocupado es en tener reglas claras para dar las concesiones y en cobrar muy bien los impuestos. Y ya hoy México estaría gozando de un montón de dinero, tanto en energía como en la explotación de litio. Que pongan las reglas claras para los permisos energéticos, que castiguen a quien haya cometido un acto de corrupción, pero que no pongan en riesgo al país. El principal problema que tiene México es en el marco de los tratados internacionales. De verdad, nuestros productos no se van a vender porque los países sí se tomaron en serio el tema del cambio climático. Yo tuve la oportunidad de estar en la Cumbre Mundial de Glasgow, en Escocia, tuve la oportunidad de ver todos los convenios que muchos países firmaron y el mundo va hacia la transición energética a una velocidad importante. Obviamente el litio es fundamental para todo el tema de baterías, pero viene el hidrógeno verde y lo van a desplazar muy rápido, porque el hidrógeno verde tiene una ventaja en México, tenemos capacidad de energía renovable a montones. Bien, quiero hacerles una última pregunta y es sobre el papel de las empresas extranjeras. El presidente ha acusado a Iberdrola en particular de estar cabildeando para tratar de frenar la reforma. ¿Cuál ha sido el rol que han jugado estas empresas en toda esta negociación por la reforma? ¿Cómo juzga su actuación en general, diputada? Pues ahí está el tema de Ricardo Anaya, que nada más no se presenta a declarar que recibió dinero por aprobar la reforma energética de 2013 y que eso les acreditó este gran negocio tan jugoso que ahora no quieren soltar. Entonces yo creo que sí hay que acabar con la impunidad y hacer que rindan cuentas los que hicieron este saqueo y que casi desmantelan CFE, están por eso. Solamente miran negocio, 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 y entonces sí le entran a entender y a querer vendernos ideas que en realidad están totalmente rebasadas. Los acuerdos internacionales en materia ambiental, insisto, no somos omisos. El Estado tiene que hacerse cargo de emitir menos gases de efecto invernadero, no pensando solo en negocios, sino en el bienestar de la población, del mundo en su conjunto, y que además esta reforma ayude a levantar a una sola CFE, no subdividida como la dejaron en generación, sino una que responda y que sí tiene la capacidad para responder por esa demanda que hay de un uso doméstico de la energía eléctrica, más que en otro sentido. Y además también estar pensando en cómo toda la industria, la iniciativa privada, hace una completa conjugación de esta transición, porque la empresa automotriz es la que más genera contaminación. Entonces ahí también tenemos que hacer un cruce de política pública, inversión, y que esto nos lleve a un buen puerto en materia de cambio climático y todo lo que necesitamos enfrentar. Senadora. Pues mira, yo a quien vi recibiendo sobres de dinero fue a los hermanos del presidente, fue visible, fueron los videos que todo México vio, hasta la fecha no se les ha citado y hoy la justicia se aplica con dos raseros. Perdón, ¿por qué tiene que ver con la reforma? No, porque él habló de los sobornos. De Ricardo Anaya. No, digo, yo realmente, si hay, a ver, votar la reforma. Lo dijo un delincuente, confeso, no ha habido pruebas. Bueno, es un delincuente. ¿Y por qué no se presenta a declarar? Yo que lo presente no voy a defender a Ricardo Anaya.
Pero aquí hay bastantes corruptos. No hay impunidad. A ver, no hay aquí hay bastantes corruptos y yo no voy a parar hasta que el hijo del presidente aclare su conflicto de interés, pero eso es con Pemex. Contratos Estamos hablando millonarios. de la reforma energética. Lo mismo. Y de ¿Por qué que le vamos a Ricardo dar? Anaya, ¿Por qué le vamos y hay un senador también bueno, preso diputada, del PAN. déjeme hablar. Es que estás hablando a ver. de temas que no tienen nada No. que ver con la reforma eléctrica. ¿Les molesta cuando hablamos de la corrupción? Por eso. Me molesta. Yo voy a decir simple y sencillo. No, tú fuiste la que tiene te otra intención. ¿Ya acabó? No, no ha acabado. Ah, bueno. Porque no ¿Le se puedo vale hablar? que mientan. Por favor, termina, senador. Lavalle, que fue un Mira, senador panista, Bueno, también sigue hablando está la preso. diputada. Ahora les Está damos preso un minuto por haber más. recibido No, le has dado 18 como millones de 10, pesos. chécalo. Adelante, Le has senador. dado dos. Finalmente, el tema es muy claro. Energía limpia y barata. Y esa energía no te la va a dar CFE. CFE le paga jubilaciones a sus trabajadores, que se las devolvió, entre 40 a 50 mil pesos a costa del erario público. Mientras el resto de mexicanos se jubilan con una pensión entre 10 y 15 mil pesos. Tenemos una CFE ineficiente, una CFE obsoleta, y la verdad, ¿a mí qué me importa? ¿Quién produce la energía? Si esa energía es limpia y además es barata. Yo creo que tenemos que quitarnos dogmas contra las empresas extranjeras. A mí jamás me ha cabildeado Iberdrola, jamás he tenido una llamada de Iberdrola para decirme. ¿Tuyos? Jamás hemos recibido. A nadie Yo no he del- recibido una Tú sola no, llamada. pero Pues me lo ¿tus hubieran compañeros dicho. de partido? Tampoco, porque te voy a decir una cosa. Si hay una denuncia, ¿por qué el presidente no la denuncia penalmente? ¿Por qué no los mete a la cárcel? ¿Por qué puro bla, 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 y no hay una sola denuncia penal? Bueno, por cabildear, Bueno, se mete no, ahí. pero dice que son corruptas. Dice, creo que el presidente tiene más complejo que yo como indígena contra España. A mí me tiene sin cuidado lo que pasó en la conquista, de verdad. Yo lo que hoy quiero es empresas que cumplan con el Estado de Derecho, que sean eficientes y que sobre todo nos den energía limpia, suficiente y barata. Y esa es la energía renovable. Diputada, un minuto para un último. Sí, yo creo que vale aclarar que, bueno, si a la senadora no le importa cuánto cuesta o cuánto paga CFE por la energía que le venden las llamadas empresas estas de autoabasto, yo creo que a mí sí. Porque además... Las empresas de autoabasto no le venden energía CFE, son de autoabasto. Bueno, ojalá fueran de autoabasto, este es otro engaño. Por eso, venden la energía. ¿Por qué castíguenlas. los Oxxos entonces pagan $1.70? Porque son socios de la empresa de autoabasto. Socios, por favor. Pero, por Ya favor, ven, por eso diputada, les no digo, confundan los por eso les conceptos. digo, no se el vale autoabasto es que autoabasto. ustedes cada rato Las quieran PIE sí le venden energía estarse CFE. burlando No, de la es que inteligencia tiene de que todas estudiar. y todos los mexicanos. Diputada, póngase a estudiar con todo respeto. No me hables así, nada No. de estudiar. Pues, Además, también ustedes han estado en la impunidad todos estos Métanlos a años. la Ya cárcel. se les acabó la fiesta, ya se les Métalos acabó a la el cárcel, negocio. diputada. Los vamos a meter, nada más que no se fuguen, porque Ricardo Anaya nada más no da luces de Agárrenlo sí, y métanlo a la y no han cárcel. querido declarar. ¿Cuánto recibieron por la reforma energética? Yo nada. Es un robo, es un Yo robo. jamás No, he y defiendes recibido a un las peso. limpias cuando mira lo que hacen. Voy a con seguir CFE. defendiendo las energías limpias. No, pero es que le toda están mi cobrando vida. a CFE lo que no gastan. Voy a defender Ese lo es un que robo. respiran tus hijos. Ese es un robo. Porque hoy tus Ese hijos es un respiran robo. un aire Y no te metas supercontaminado. con mis hijos. No, No, respiran hables un aire. así, no hables así. A ver, les voy a pedir una última conclusión. ¿Cuál es para ustedes el tipo de reforma ideal? ¿Cómo se imaginan la reforma energética que ustedes realmente quisieran? No la posible, la que ustedes realmente se imaginan, con la que ustedes sueñan. Senadora, Yo, una reforma que el Estado un minuto, por favor. rija el Estado, todo el tema energético, Ujú. establezca qué es lo que quiere en materia de combustibles fósiles, qué quiere en materia de energía limpia, cómo, cuándo, y que le compre a quien la venda más barato. Y CFE es capaz de producir la energía más limpia y más barata, que se la compre. Ujú. Pero si CFE no, que ese es el tema del autobasto, quisiera yo explicarlo. A las empresas se les dio chance de autoabastecerse porque CFE no tenía capacidad de suministrarles energía. Y lo que no nos damos cuenta es que esas empresas fabrican productos que nosotros consumimos. Y si el cemento es más caro, nosotros vamos a pagar cemento más caro. Y si los coches son más caros, vamos a pagar coches más caros. Y competimos en el mercado internacional. Y esas empresas tienen que salir a competir con sus coches. Entonces, si ellas compran energía más cara, no les van a comprar sus coches y por lo tanto no va a haber contratación de obreros en la Volkswagen de Puebla ni en la General Motors. Es un odio al que genera dinero, es un odio
por una serie de problemas. Yo creo que lo que el Estado Un tiene odio al que genera dinero. es un odio al que genera dinero. Y lo que tenemos que hacer es cobrarle impuestos al que genera dinero, los impuestos justos, y propiciar la generación de empleos con energía limpia y barata. Aleida Alavés, diputada, ¿con qué cierras? Bueno, pues que lamentablemente nada de esto que han dicho lo han hecho. Ni cobran impuestos. Tiene ni 3 años tienen- gobernando, Aleida. No, bueno, pero ustedes en su momento gobernaron este país y condonaban impuestos. Se la pasaban condonando impuestos. Sí, es cierto. Entonces, yo no soy de Hacienda. Por eso, No. no, pero eres parte de un equipo que también ya gobernó este país y que condonó impuestos. Hay varios. Y que también Hay hicieron varios estos personajes que le están negocios. condonando impuestos, Este- empezando estos por Jacob negocios- Polewski. Estos negocios que hicieron al amparo del poder, porque primero reformaron leyes secundarias, después la Constitución, fueron para el vil negocio. Si nada más saben hablar de negocios, es lo que Métanos a la creo cárcel. que lamentablemente por eso no hay un entendimiento, porque en el Parlamento abierto que estamos llevando a cabo, que además por primera vez una reforma de este calado se discute de cara a la nación y no como lo hicieron en 2013 en una noche nada más nos impusieron la reforma, pero ahora no, ahora estamos con una empresa fuerte que regule y que sí establezca tanto cómo van a participar los privados y cómo va a participar el sector público. Es lo Nos que tenemos que ir, pero les Esa propongo que reforma- sigamos este Esa reforma debate está muerta y en el Senado lo vamos a enterrar. No tiene de los plano. votos. De La plano. van a enterrar. Debatamos otra. ¿Qué fue? Algo propositivo para el país. Bueno, No, les propongo lo que bueno nos es que volvamos no a depende de la reunir, senadora, que porque Sí, no, de la retomemos este oposición. el país debate no en un par de caminaría. semanas, a ver qué tipo de reforma, por dónde tiene que ir la cosa. Si se cumple esta amenaza de la senadora de que van a enterrar la reforma, Esta sí, habrá que revivir alguna otra, entonces estaremos aquí una discutiendo. reforma que le apuesta al 2040 100% de energías renovables. Gracias, senadora Xochitl Gálvez, gracias, diputada Aleida Alavés, gracias por venir al octágono, espero que solo sea la primera de muchas. Sí, muchas Gracias. Y nada es Está personal, bien. diputado. No, claro, para nada.